Cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial y hoy explicaré en qué consiste, cuál es el fundamento jurídico, explicaré el fundamento jurídico de lo conocido, denominado como cosa juzgada, de la cosa juzgada en relación con la inteligencia artificial, en relación con la IA, porque en algunos casos esto no está claro y por ende no se logra validez jurídica, no existe validez jurídica, sino lo antijurídico, basado en una confusión y en general en una falta de claridad de la forma en la cual existen y por ende aplican los derechos y deberes en general y en este tema en relación con la inteligencia artificial. Y es que lo conocido como cosa juzgada significa que cuando existe una decisión sobre algo, y propiamente una decisión definitiva sobre algo, una decisión, por ende, por parte de una persona competente para decidir ello, ese algo, y dicha decisión es definitiva, ya no puede existir una nueva dimensión, una nueva decisión, un nuevo análisis, una objeción, una oposición frente a lo decidido, sino que ya ello queda como la solución definitiva, como la decisión definitiva, como la solución frente al problema involucrado con ello y por ende queda como la resolución definitiva del problema, como la forma en la cual se ha decidido resolver el problema y, por supuesto, lo determinante es que esa decisión se aplique para que así como tal, de esa forma, con base en esa forma, con base en ello, con base en esa decisión, por ende definitiva, quede resuelto el problema según la forma en la cual se haya decidido que sea la solución, que es la solución del problema. Pero, propiamente, eso solo existe cuando es una decisión válida, es decir, cuando es algo que se decide aplicando los derechos y deberes según la forma en la cual los derechos y deberes apliquen para lograr, es decir, para llegar a esa decisión, para lograr esa decisión. Y por ende, en principio, la cosa juzgada significa la decisión definitiva sobre la forma de resolver una controversia, un conflicto, una disputa, una situación existente por el incumplimiento del derecho, por un incumplimiento del derecho. Entonces, se considera que una vez se llega a la decisión definitiva, ya ese tema no se puede tratar otra vez, tocar de nuevo, porque quedó ya decidido de esa forma. Por eso es una cosa juzgada. Y como les digo, esta decisión debe ser válida para que como tal tenga ese efecto de cosa juzgada, porque cuando es una decisión inválida no existe la cosa juzgada, existe es precisamente lo arbitrario, la culpa jurídica, es decir, una decisión inválida, no existe como tal, no existe la decisión, una decisión en relación con la controversia que exista frente al incumplimiento del derecho y por ende esa decisión es objetable y por ende propiamente se debe revisar y propiamente lograr que la decisión sobre el problema existente frente al incumplimiento del derecho, que propiamente la decisión frente al efecto que exista, es decir, que la decisión frente a la controversia, el conflicto, la disputa que exista, con base en el respectivo incumplimiento del derecho involucrado, sea válida jurídicamente, exista de una forma válida jurídicamente, exista con base en la aplicación de los derechos y deberes según cómo los derechos y deberes vayan aplicando y propiamente apliquen para llegar a esa decisión, para lograr la decisión, para obtener la decisión y por ende con base en la forma en la cual los derechos y deberes vayan aplicando y propiamente apliquen por parte de cada persona, tanto individual como organizacional, pues, es decir, por parte de cada ser humano y de cada organización del sector público o privado relacionada con la forma de lograr la decisión. Por eso es que incluso los afectados indirectamente con un incumplimiento del derecho pueden y propiamente deben participar en la resolución de la situación y propiamente del proceso vinculado con el incumplimiento del derecho para aclarar en lo relacionado con ellos cómo existió el incumplimiento y por ende cómo existe la responsabilidad frente a ello y por ende cómo se maneja válidamente el efecto de ello, cómo se maneja válidamente la situación, cómo se resuelve válidamente el conflicto. Entonces, por ejemplo, si se trata de un incumplimiento frente a la inteligencia artificial y existe un tercero involucrado, un tercero afectado, por ejemplo, un usuario final de un producto de inteligencia artificial que existió de una forma antijurídica porque, por ejemplo, una empresa
que le proveía a ese usuario final un servicio fue víctima de un ataque, ¿cierto? De un ataque en el medio digital, de un delito en relación con el medio digital, y por ende la víctima es la organización frente al atacante, pero indirectamente una afectada, un afectado propiamente es el usuario, una afectada es esa persona con el perfil de usuario, que puede ser un usuario como ser humano individual, un ser humano como tal, puede ser un ser humano o puede ser una organización, a la vez ser usuaria de esa organización que le preste un servicio a dicha persona organizacional, a dicha persona usuario. Entonces, en ese caso es un tercero afectado que debe participar explicando, es decir, aclarando cómo fue su afectación, cómo fue en general la experiencia en relación con el incumplimiento del derecho por parte de ella y así se configura, se aclara, se logra claridad, se tiene claridad, queda claro cómo existe la afectación frente a ello y por ende eso es una de las partes que sirve para definir la responsabilidad en relación con el incumplimiento del derecho, es decir, la responsabilidad de quien presuntamente ha incumplido con el derecho en relación con la inteligencia artificial involucrada. Y si se aclara que propiamente existió, que sí existió un incumplimiento del derecho, se aclara entonces cómo es la responsabilidad frente al incumplimiento del derecho. O si se aclara que no existe un incumplimiento del derecho, se aclara que finalmente esa persona, o sea, que no incumplió la persona involucrada del derecho, sino que la falla de la inteligencia artificial fue por otra causa, se debió a otra causa, se aclara entonces en la decisión que esa persona involucrada que presuntamente incumplió con el derecho no incumplió con el derecho y por ende es libre de responsabilidad, no es responsable propiamente frente a ello. Y se aclara, después de ello, se debe propiamente aclarar cuál fue la causa, si fue que otra persona fue la que incumplió con el derecho o si fue una causa externa a una persona, si no dependió de ninguna persona ni jurídica, es decir, ni moral, es decir, ni organizacional, ni física, es decir, ni natural, es decir, ni de un ser humano, la falla y propiamente la afectación de la operación y en general la afectación de la respectiva inteligencia artificial. Entonces, todo depende del caso, pero cuando sí existe validez jurídica, la decisión tiene cosa juzgada. Cuando la decisión propiamente se crea, se logra aplicando los derechos y deberes por parte de cada quien involucrado con la forma de llegar a la decisión, con la forma de lograr la decisión, existe cosa juzgada y propiamente existe la decisión definitiva. Porque es que ahí no es objetable, porque ahí, pues digamos que se logró justicia, porque ahí propiamente existe justicia, porque es la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello y por ende, con base en la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien y propiamente por parte de cada persona individual y organizacional involucrada, relacionada con la decisión, se llega a esa claridad, a esa decisión. Entonces, esa es la decisión válida. Entonces, más que de cosa juzgada, se trata de la validez jurídica. Otra cosa es que la decisión intente ser definitiva, pero no lo sea, no sea una decisión definitiva, no lo sea, porque exista culpa en relación con la decisión, porque no se haya creado la decisión, porque no sea una decisión creada con base en la aplicación de los derechos y deberes y por ende se debe objetar hasta que se llegue a la decisión válida y por ende no es que solo existan dos recursos, por ejemplo, dos instancias. O sea, no es que se pueda hacer, por ejemplo, una revisión directa por parte de la autoridad que emite la decisión y si confirma la decisión, no es que la última vía de control, la última instancia, la última forma de control sea que el superior, la persona con superior jerarquía, con una posición de estar en una jerarquía superior frente a esa persona que inicialmente tomó la decisión, la revise y si, por ejemplo, la confirma, aunque se trate de una decisión que sea inválida, no se puede hacer nada porque sea una cosa juzgada, no, la cosa juzgada o propiamente la decisión válida jurídicamente existe cuando existe la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien en relación con la decisión. Si no, no. Y de hecho es lo mismo en el ejemplo que veníamos hablando frente a la víctima. La víctima debe participar para aclarar cómo fue su afectación y el involucrado, el presunto incumplidor del derecho, también debe aclarar la situación frente a él según su dimensión, su visión, su percepción y a la vez las defensas tanto del investigado como de los afectados, es decir, como propiamente de la víctima por un lado, es decir, tanto el defensor del investigado como el defensor por un lado de la víctima o cada defensor de cada víctima, o si es solo un defensor de todas las víctimas, el defensor de las víctimas, deben participar para aclarar frente a las dimensiones de la víctima y del presunto incumplidor cómo sucedieron las cosas, cómo existe el cumplimiento e incumplimiento y a la vez para propiamente aclarar cuáles son las defensas, los argumentos para considerar que existió o no un incumplimiento del derecho y a la vez la defensa de las
personas afectadas, es decir, de los terceros afectados, de las personas afectadas indirectamente con ello, también participan para aclarar cómo fue la situación desde la dimensión, versión de la defensa, desde la visión del defensor, de cada defensor que participe frente a ello, frente al incumplimiento y propiamente frente a la experiencia vivida, sentida, experimentada por cada una de esas terceras personas afectadas en relación con el presunto incumplimiento y a la vez para que como defensa como tal den su versión de cómo existe el cumplimiento o el incumplimiento del derecho en relación con ello. Entonces, el decisor, la autoridad que decida, debe tener en cuenta ello y a la vez debe tener en cuenta su propia dimensión de la situación y debe armonizar todo de una forma en la cual se aclare que todo se decide con base en la forma en la cual apliquen los derechos y deberes frente a la forma de tomar la decisión y así existe la decisión válida jurídicamente y por ende la resolución válida del conflicto, se termina el conflicto y por ende se tiene el efecto, si se quiere, de cosa juzgada y propiamente se tiene la decisión definitiva, ya no es objetable, es ahí sí una decisión en firme, definitiva, que por ende presta mérito ejecutivo, es decir, que se debe cumplir, y cuando se cumple existe como tal, ahí sí, la resolución de la controversia. Pero si esto no existe con validez, no existe ninguno de estos efectos, sino que debe seguirse revisando, aclarando, objetando, ajustando la decisión hasta que se obtenga la decisión válida jurídicamente. Pero por supuesto lo diligente es que desde el inicio se dé la decisión válida, solo que a la vez lo diligente es controlar lo antijurídico y cuando se dé una decisión antijurídica, pues cada participante frente a ello debe controlar según lo que sea controlable por parte de cada quien, la existencia de lo antijurídico y por ende debe hacer que la decisión sea válida y se debe por ende objetar hasta que sea una decisión válida, hasta que se logre una decisión válida, hasta que exista una decisión válida frente a ello y por ende se defina válidamente si existe o no existe un incumplimiento y cómo existe y por ende cómo se debe responder en el caso en que se concluya, en el que se concluya que existió o que existe, que ha existido, que exista un incumplimiento. Y así se maneja válidamente la situación frente al presunto incumplidor del derecho, frente a la presunta víctima y frente a las presuntas terceras personas afectadas, frente a la presunta tercera persona afectada o si son varias las presuntas terceras personas afectadas por el incumplimiento, por el presunto incumplimiento del derecho. Por eso se presume la buena fe y se presume la inocencia y se presume la validez jurídica y por ende se presume el cumplimiento del derecho, es decir, se presume la diligencia jurídica, es decir, se presume la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, es decir, se presume que cada inteligencia artificial existe con base en el cumplimiento del derecho, perdón, con base en la aplicación de los derechos y deberes, se presume propiamente que la inteligencia artificial existe con base en la diligencia, es decir, con base en el cumplimiento del derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, pero sí existe una razón para que esa presunción no deba existir, debe iniciarse un proceso para que se aclare si existe o no un incumplimiento del derecho y se confirme si esa presunción es válida o si lo que existe es un incumplimiento del derecho y se confirme si existe un incumplimiento del derecho, cómo existió y cómo se debe responder, cómo quien lo incumple, cómo quien ha incumplido con el derecho, cómo quien no ha actuado con base en esa presunción porque ha actuado incumpliendo con el derecho, debe responder ante ello y así lo que sea reparable se repare y en general se ajuste lo que sea ajustable jurídicamente en relación con la inteligencia artificial. Pero como nos damos cuenta, el ideal jurídico, el deber ser jurídico, consiste en que se cumpla, consiste es con el cumplimiento del derecho, consiste propiamente, perdón, en el cumplimiento del derecho, consiste en que se cumpla con el derecho, consiste es en que se cumpla con el derecho a la medida de cada relación jurídica, es decir, a la medida de cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, y existe inteligencia artificial, donde existe inteligencia artificial, porque esa es la única forma en la cual la inteligencia artificial existe de una forma válida jurídicamente, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, de una forma buena, es decir, haciendo el bien, logrando el bien en lo que dependa de cómo existe el producto, este producto en cada relación jurídica, a la medida de cómo existe la respectiva relación jurídica, y eso depende de que cada ser humano existente en cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial, cumpla con el derecho, es decir, aplique los derechos y deberes según como a cada quien le hayan aplicado y propiamente apliquen los derechos y deberes en relación con la forma en la cual cada quien existe, es decir, con base en el perfil jurídico, en la condición jurídica, en la forma jurídica, en la condición en la cual jurídicamente exista cada quien a la medida de la respectiva relación jurídica. Y por ende, si cada quien es diligente, es decir, si cada quien cumple con el derecho, es decir, si cada quien aplica los derechos y deberes, existe la inteligencia artificial válida porque existe en una relación válida jurídicamente, es decir, en una relación donde existe el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Por ende, el goce de todos los derechos y cumplimiento de todos los deberes, porque como todo está conectado, el goce de los derechos solo existe cuando se gozan todos los derechos y cumplen todos los deberes.
Es decir, la aplicación de un derecho o de un deber solo existe cuando se aplican todos los derechos y deberes porque todo está conectado. Si no se cumple con un derecho, no se pueden cumplir los demás derechos ni cumplir los deberes, no se pueden aplicar ni los derechos ni los deberes. Todo está conectado. Y por eso, dentro del cumplimiento del derecho igualmente, cuando se analiza si en una relación jurídica existió o no el cumplimiento del derecho y en dicha relación jurídica existe inteligencia artificial, si existe validez jurídica, si ha existido con validez jurídica, es decir, con la aplicación de los derechos y deberes, el análisis que se haga también tendrá el efecto de un análisis con el efecto, si se quiere, de cosa juzgada o de ser vinculante jurídicamente o ser un análisis válido en el sentido en que sea un análisis que indique que, es decir, que deje claro, mediante el cual se aclare, se obtenga claridad, se aclara que en la relación jurídica ha existido, existe, existió el cumplimiento del derecho y por ende que cada una de sus partes y su todo, incluido lo relacionado con la inteligencia artificial, han existido, existieron, existen de una forma válida jurídicamente. Y por ende, también frente al cumplimiento del derecho, existe el efecto de la vinculatoriedad, es decir, la cosa juzgada si se quiere, y propiamente el reconocimiento de la validez jurídica, y por ende lo que es válido es permitido y protegido, y en definitiva promovido, anhelado por el derecho, es el ideal jurídico. Entonces, no es que la cosa juzgada o propiamente la oponibilidad, el carácter vinculante de una decisión solo exista en lo correctivo ante el incumplimiento del derecho, es decir, en relación con la decisión que resuelva un caso sobre si existe o no existe el cumplimiento, es decir, sobre si existe o no existe el incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, sino que también en lo preventivo y propiamente en lo proactivo, es decir, en relación con el cumplimiento del derecho en el todo de cada relación jurídica, es decir, en el caso donde se analice si existe el cumplimiento del derecho en una relación jurídica desde su inicio hasta su desarrollo y fin, si se ha logrado que esa relación jurídica exista con el cumplimiento del derecho, con la aplicación de los derechos y deberes, si cualquier persona válidamente revisa el caso, cualquier persona que válidamente pueda revisar el caso lo revisa, concluirá que es un caso válido, que es una relación jurídica válida y por ende que existe una inteligencia artificial válida y por ende esa conclusión tiene el mérito de ser vinculante, es decir, sirve de prueba, es decir, es una cosa juzgada, es una prueba, es un elemento de juicio válido, es la forma en la cual se aclara el cumplimiento del derecho, es decir, el cumplimiento del derecho ya existe desde que cada quien lo ha cumplido, pero si se quiere reconfirmar ese cumplimiento por parte de cualquier tercera persona, por parte de cualquier persona que posterior a la existencia de la relación jurídica válida, revise la relación jurídica, pues entonces si esa relación jurídica es válida y es revisada de una forma válida, dicha tercera persona concluirá por ende válidamente que es una relación válida y por ende esa conclusión es válida y por ende es vinculante y por ende queda la prueba o propiamente la reconfirmación, la prueba propiamente por parte de ese análisis en relación con ese análisis de esa persona, de la existencia y sobre la existencia en relación con la existencia del cumplimiento del derecho en relación con la relación jurídica y por ende del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial. Por eso se trata de que cada quien cumpla con el derecho en relación con la inteligencia artificial y esa es la forma a la vez de crear la prueba de ello, pero si a la vez alguien válidamente analiza, revisa, estudia, juzga el cumplimiento del derecho, un cumplimiento del derecho y propiamente el todo del cumplimiento del derecho, el cumplimiento del derecho en relación con una relación jurídica que ha existido de una forma válida, dicho análisis, dicho estudio, dicho juzgamiento concluirá que en efecto, es decir, que propiamente en dicha relación jurídica, es decir, tendrá claro que en dicha relación jurídica ha existido el cumplimiento del derecho y por ende que la inteligencia artificial existente en ella ha existido, existió de una forma válida jurídicamente, ha existido con el cumplimiento del derecho, con base en el cumplimiento del derecho, y por ende, en esa relación jurídica de análisis, de juzgamiento, se concluye que se ha tratado, que dicha relación jurídica que se analiza, que se juzga, es válida jurídicamente, que se ha tratado de una relación jurídica válida jurídicamente. Entonces, desde lo preventivo también existe lo que se conoce como cosa juzgada y propiamente existe la prueba válida de su validez, tanto por parte de quienes participan en ella, que son los que crean la prueba, los que configuran, los que logran la prueba del cumplimiento. Al ir cumpliendo con el derecho, a la vez van creando las pruebas del cumplimiento, es decir, la prueba del cumplimiento, porque los hechos van existiendo de una forma que coincide con la forma en la cual van aplicando los derechos y deberes frente a ello, frente a cada uno de los hechos, frente a ellos y propiamente frente al todo del hecho de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica involucrada donde existe inteligencia artificial y a la vez, si un tercero competente con la
capacidad válida, con el perfil válido, con un perfil válido para juzgar ese caso, esa situación, ese hecho del cumplimiento del derecho, para juzgar el si se ha cumplido o no con el derecho en relación con la relación jurídica involucrada donde existió inteligencia artificial, actúa de una forma válida, concluye válidamente que esa relación jurídica ha existido de una forma válida y por ende que la inteligencia artificial es válida y por ende se crea una prueba, si se quiere, complementaria del cumplimiento del derecho y por ende ambas pruebas, tanto el cumplimiento por parte de cada quien directamente cuando va existiendo y propiamente existe la relación jurídica, como el cumplimiento por parte de cualquier tercera persona competente para juzgar el cumplimiento del derecho en dicha relación jurídica previa, son pruebas válidas del cumplimiento del derecho, o sea, son cosas juzgadas, tienen el efecto de cosa juzgada y propiamente son una prueba válida del cumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial y en general en relación con la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Como nos damos cuenta, entonces lo determinante es conocer la forma de los derechos y deberes y aplicarla, aplicar esa forma, es decir, conocer los derechos y deberes y aplicarlos a la medida de cada relación jurídica relacionada con la inteligencia artificial, tanto la relación jurídica que existe por el cumplimiento del derecho, como la relación jurídica que existe cuando existe un incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial. Y si en ambos casos se actúa, cada persona propiamente actúa, es decir, cada persona individual y organizacional actúan aplicando los derechos y deberes según como a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen los derechos y deberes frente a cada una de las formas de la existencia de cada una de esas maneras de relación jurídica, es decir, tanto frente a la relación jurídica de cumplimiento como la relación jurídica de incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial, existe la decisión y propiamente el juzgamiento válido y propiamente la atención válida de la relación jurídica y propiamente la claridad, por ende válida, de la existencia del cumplimiento o según el caso del incumplimiento, si es que lo que existió es un incumplimiento del derecho en relación con inteligencia artificial. Reitero el mensaje para que quede claro. Entonces, si cada persona existente en cada relación jurídica relacionada con la inteligencia artificial aplica los derechos y deberes, tanto en la relación jurídica que existe, desde el punto de vista de la diligencia, es decir, cumpliendo con el derecho, como frente a la relación jurídica que existe desde el punto de vista de la culpa, es decir, que existe cuando se incumple con el derecho en relación con la inteligencia artificial, existe una claridad válida, por ende, sobre la existencia de la aplicación de los derechos y deberes, y esa aplicación de los derechos y deberes llega a concluir en la relación jurídica del cumplimiento del derecho, en la relación jurídica del cumplimiento del derecho, en la relación jurídica del cumplimiento del derecho, llega a concluir que eso lleva a concluir, llega a concluir, permite concluir, llega a la conclusión que llega a concluir que lleva a concluir que dicha relación es válida jurídicamente, que dicha relación ha existido con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en el cumplimiento del derecho, y por ende llega a concluir que, como en dicha relación existe inteligencia artificial, que existe inteligencia artificial válida al existir dentro de una relación válida. Y en el caso de la aplicación de los derechos y deberes para el manejo, para el desarrollo, para la realización, para el manejo, el desarrollo, la realización de la relación jurídica que existe con el incumplimiento por el incumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial, si cada persona existente en relación con ella, tanto las partes como el posible incumplidor, el presunto propiamente incumplidor o no incumplidor según el caso, como las víctimas, como los terceros, como terceros afectados de alguna forma, como las defensas y como las autoridades participantes, aplican los derechos y deberes, se llega a la conclusión, es decir, se obtiene la claridad sobre si existió o no, sobre si ha existido o no, sobre si existe o no, cumplimiento o incumplimiento del derecho en relación con la inteligencia artificial involucrada, y si existe incumplimiento, se llega a la claridad de cómo existió el incumplimiento y cómo se debe responder por ello por parte de la persona en relación con la cual se haya aclarado que ha sido quien ha incumplido con el derecho en relación con la inteligencia artificial. Y por ende, siempre que existen decisiones y propiamente actuaciones válidas y propiamente relaciones jurídicas válidas, los efectos de las relaciones jurídicas, es decir, la forma de juzgar dichas relaciones jurídicas es clara, es válida, porque son relaciones jurídicas que existen con la aplicación, por la aplicación, con base en la aplicación de los derechos y deberes. Y propiamente, si en las relaciones jurídicas se aplican los derechos y deberes, queda claro si existe o no existe el cumplimiento del derecho, porque si se trata de una relación jurídica de cumplimiento del derecho, queda claro que en efecto se cumple con el derecho en esa relación jurídica. Y si se trata de la relación jurídica de análisis de si en otra relación jurídica se ha incumplido con el derecho y se aplican los derechos y deberes, se aclara
si en efecto se ha incumplido o no incumplido con el derecho en dicha relación previa al aplicar los derechos y deberes en dicha relación presente, de análisis de dicha relación pasada. O sea, para que quede claro, siempre que se juzgue una relación jurídica donde haya existido el cumplimiento del derecho, se debe llegar a la conclusión, se llega a la conclusión de que es una relación jurídica válida porque si se aplican los derechos y deberes juzgando esa relación jurídica para juzgar esa relación jurídica, se llega a la conclusión de que en efecto es una relación jurídica existente con el cumplimiento del derecho, con base en el cumplimiento del derecho. Y si por su parte existe una relación jurídica para analizar si en otra relación jurídica se ha incumplido con el derecho y se aplican los derechos y deberes en dicha relación jurídica presente frente a la relación jurídica pasada, se logra aclarar si ha existido o no existido el incumplimiento del derecho en dicha relación pasada. Eso no significa que en dicha relación pasada quede claro si se fueron aplicando o no los derechos en todo momento. Porque si en esa relación pasada precisamente existe la culpa jurídica, es decir, lo antijurídico, es decir, la inaplicación de los derechos y deberes, pues hay dudas, hay incertidumbres, hay imprecisiones frente a la claridad de esa relación. Pero desde que existe el incumplimiento, sí se aclara cómo existió, ¿cierto? Y a la vez si la participación, como decíamos previamente, en el proceso de definición del incumplimiento o del cumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial, cada participante, cada persona involucrada frente a ello actúa de una forma diligente, pues se aclara lo que sea aclarable. No existe certeza plena como si existe la certeza en cuanto a la relación jurídica donde se cumple con el derecho, porque ahí sí cada quien como va cumpliendo con el derecho, va constituyendo, va logrando, va generando, va obteniendo, va haciendo las pruebas válidas del respectivo cumplimiento y propiamente se obtiene la prueba, existe la prueba del todo del cumplimiento del derecho en el todo de la relación jurídica, en la relación jurídica, en relación con el todo de la forma de la existencia, en relación con el hecho del todo de la existencia, en relación con el hecho del todo de la forma de la existencia de la respectiva relación jurídica. Es decir, existe la prueba del cumplimiento del derecho a la medida de la forma de la existencia de la relación jurídica, es decir, a la medida del todo de la forma de la existencia de la relación jurídica. Mientras que cuando se incumple con el derecho hay zonas de incertidumbre, de duda, pero de todas maneras, si en una relación de análisis de dicha relación donde presuntamente se incumple con el derecho, se aplican los derechos y deberes, se aclara cómo existe el incumplimiento, porque se analiza precisamente el fenómeno del incumplimiento. Y por supuesto, si cada persona participante en relación con ello aclara, da elementos de juicio, pues aclaran cosas en lo que sea posible de aclarar, según la forma en la cual apliquen los derechos y deberes frente a cada persona. Entonces ahí es donde se aclara si existe el incumplimiento o el cumplimiento, y si existe incumplimiento, cómo existe, es decir, cómo existe la culpa, bien sea por negligencia, es decir, un incumplimiento del derecho aunque no se tenga la intención de ello, o por dolo, es decir, el incumplimiento del derecho con la intención de incumplirse con el derecho y dejando claro que cada forma de negligencia o de dolo es específica, es decir, es según como específicamente exista la medida del específico incumplimiento, no es que baste con decir que fue negligencia o dolo, hay que especificar exactamente cómo existe la culpa a la medida de cómo existe el respectivo incumplimiento. Entonces, eso sí se puede aclarar y por ende se aclara frente a esa culpa cómo se debe responder si es que existe el incumplimiento y si no existe el incumplimiento se aclara que no existe el incumplimiento y la decisión por ende también es válida. Entonces, crear la relación jurídica válida a la vez crea las pruebas de su validez. Y si alguien en un futuro, es decir, en una relación posterior, en una relación jurídica posterior, analiza, es decir, si en una relación jurídica de análisis de dicha relación previa. Se analiza el cumplimiento del derecho en dicha relación frente a dicha relación previa en dicha relación previa y se aplican los derechos y deberes. Queda claro que es una relación jurídica válida. Es decir, si juzgando dicha relación previa se juzga con diligencia, es decir, aplicando los derechos y deberes según como vayan aplicando y propiamente apliquen frente a ello, se concluye, se obtiene la claridad, se llega a la conclusión de que es una relación, se concluye que es una relación válida jurídicamente, que dicha relación jurídica es válida jurídicamente. Y si por su parte se juzga una relación jurídica donde presuntamente se ha incumplido con el derecho y se aplican los derechos y deberes, es decir, y se aplica lo definido en el todo del derecho, es decir, y se actúa diligentemente, se aclara si existe, si en efecto existe o no un incumplimiento del derecho, el incumplimiento del derecho frente a dicha relación jurídica pasada, y si existe, se aclara cómo existe ello y cómo se debe manejar. O sea que la relación jurídica válida, cuando se juzga, goza de la cosa juzgada, de lo conocido como cosa juzgada y propiamente del efecto vinculante de su validez, porque
toda persona que la analice aplicando los derechos y deberes según, frente a cada quien apliquen los derechos y deberes, es decir, según la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a cada analista, frente a cada analizador, se concluye, por ende de una forma contundente, no sujeta a duda razonable, que existe cumplimiento del derecho, que frente a dicha relación jurídica, que en dicha relación jurídica ha existido el cumplimiento del derecho. Y en cuanto al análisis, es decir, al juzgamiento de la relación jurídica donde presuntamente se ha incumplido con el derecho, si se aplican los derechos y deberes por parte de cada quien, se obtiene la decisión, es decir, la claridad sobre si existe o no existe incumplimiento del derecho y en caso de existir, sobre cómo se debe manejar ello, sobre cómo aplica la responsabilidad jurídica frente a ello y si se cumple con dicha decisión, termina la controversia. Eso no significa que los derechos afectados y los deberes incumplidos se puedan atender porque ya dejaron de atenderse, pero de alguna forma, es decir, pero al menos se resuelve la controversia y se repara lo que sea reparable y en general se atiende todo de una forma válida jurídica. Entonces, juzgar no es simplemente algo correctivo, juzgar es cualquier análisis. Incluso durante la relación jurídica de cumplimiento del derecho, cada quien debe ir juzgando su ser y propiamente su ser en relación con el derecho para ir su ser y por ende su ser en relación con el derecho para ir sabiendo cómo le van aplicando los derechos y deberes, es decir, cómo le van procediendo los derechos y deberes, cómo le proceden los derechos y deberes y para ir logrando de alguna forma aplicar ello, cumplirlos, atender ello, atenderlos y así lograr que exista validez jurídica. Por eso es que se trata de un discernimiento, ¿cierto? Para aclarar cómo actuar bien frente a ello, cómo lograr de alguna forma cumplir con el derecho, es decir, cumplir con el todo de lo definido en el derecho, es decir, aplicar los derechos y deberes, y si cada quien hace ello en cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial válida porque existe en la relación jurídica válida. Y no es que unas partes de la relación jurídica donde exista inteligencia artificial se relacionen con la inteligencia artificial y otras no, no. Como todo está conectado, todo se relaciona con todo. Por eso la relación jurídica es válida cuando todo dentro de ella es válido. Y propiamente por eso la relación jurídica es válida cuando el todo de su forma de la existencia, cuando el todo de su ser, cuando el todo de la relación jurídica creado por el resultado de la unión de cada una de sus partes existe de una forma válida jurídicamente. Y por eso el ser humano es quien debe hacer que tanto su persona como las demás personas, individuales y organizacionales, existan de una forma armónica con el derecho. Y por eso el ser humano propiamente en general es quien hace que las partes y el todo de la relación jurídica existan de una forma válida jurídicamente, es decir, coincidiendo con la forma en la cual lo definido en el derecho aplica frente a cada una de sus partes, le aplica a cada una de sus partes y a su todo. Es decir, es el ser humano quien hace que cada una de las partes y el todo de la relación jurídica existen con base en la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a cada una de las partes y el todo de la relación jurídica. Por eso el ser humano es quien hace que cada uno de los elementos analógicos y digitales, es decir, analógicos en átomos y digitales en bits, existentes en una relación jurídica, existen de una forma válida jurídicamente cuando cada ser humano es diligente en dicha relación jurídica. Por eso el ser humano es quien hace, el ser humano diligente es quien hace que la inteligencia artificial exista de una forma válida jurídicamente, al hacer que cada una de las partes, que todas las partes y el todo, y por ende el todo de la relación jurídica, existen de una forma válida jurídicamente, de una forma armónica jurídicamente, es decir, coincidiendo con la forma en la cual aplican los derechos y deberes frente a ellos, frente a cada una de las partes y el todo. Y si se juzga ello, se concluye, es decir, si se juzga diligentemente ello, es decir, si se juzga diligentemente esa actuación, esa relación jurídica, es decir, si se juzga dicha relación jurídica aplicando los derechos y deberes, se concluye, por ende, contundentemente, es decir, de una manera inobjetable, irrefutable, innegable, clara, válida, que en dicha relación jurídica ha existido validez jurídica y por ende que la inteligencia artificial existente en ella es válida jurídicamente, ha existido de una forma válida jurídicamente, existió de una forma válida jurídicamente y por ende se concluye que cada ser humano existente en la relación jurídica, en dicha relación jurídica, ha sido diligente, ha aplicado los derechos y deberes, ha cumplido con el derecho, es decir, se concluye que en dicha relación jurídica existió el cumplimiento del derecho, ha existido, existe el cumplimiento del derecho. Y como ya nos dimos cuenta, si a la inversa se analiza es el incumplimiento del derecho y se aclara aplicando los derechos y deberes que en efecto, que propiamente sí existió el incumplimiento del derecho, se aclara cómo existió y por ende cómo se aplica el efecto de ello, es decir, cómo aplica la responsabilidad, cómo se es responsable jurídicamente frente a ello por parte de quien se aclare que sea quien incumplió con el derecho y por ende se logra la decisión válida y por ende, si esa decisión a la vez se analiza,
se concluye que es una decisión válida y por ende ahí no es válido objetarla porque es que es una decisión válida. Por ende, quien objete ello, ahí sí incurre en culpa, porque ahí sí está excediendo, ¿cierto? El control jurídico. Ahí ya es la decisión. Esa sí es la decisión, esa por ende es la decisión definitiva. Esa es la que tiene la cosa juzgada y propiamente la decisión válida. Esa es la que presta mérito ejecutivo, la decisión definitiva, la que se debe cumplir. Y por ende, propiamente cuando se cumple, se cierra la solución. Se cierra propiamente, perdón, la situación, la disputa, la controversia. Se logra la solución, obtienen la solución, existe la solución. Esa es la solución al conflicto cuando se aplica esa decisión válida. Cuando se aplica, por ende, válidamente la decisión válida. Como nos damos cuenta entonces, ¿qué es lo determinante? Conocer y aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, para que se sepa cuándo existe válidamente o cuándo existe de una forma inválida y por ende cuando existe válida, de una forma válida, válidamente, se conoce a la vez, se puede conocer propiamente a la vez, perdón, la forma de su validez. Y a la vez, cuando se analiza la invalidez jurídica de una inteligencia artificial y por ende se analiza de una forma válida, aplicando los derechos y deberes frente a ello, se concluye por ende cómo existió el incumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial y por ende quién es el responsable del incumplimiento y cómo dicha persona debe responder por ello. Y si se aplica esa decisión, se resuelve la disputa que exista por el incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial. Y por ende, cumplir con esa decisión no es solo cumplir por parte del incumplidor ante la víctima, sino que como tal, atender todo el fenómeno. Por ende, también atender lo que se relacione por parte de las terceras personas o de la sola tercera persona, si es solo una persona, de la única tercera persona afectada frente a ello. Y eso lo debe asumir quien válidamente lo deba asumir, es decir, quien con base en la aplicación de los derechos y deberes, en la decisión, en la forma de la decisión, lo deba hacer. Entonces, en algunos casos será quien incumple, en otros casos deberá responder la víctima ante la tercera afectada, ante la tercera persona afectada, porque si, por ejemplo, la víctima es una organización, como ponía el ejemplo previo, y esa víctima, digamos que no siempre es una víctima de un delito, sino víctima entendida como cualquier persona afectada por un incumplimiento del derecho, es, por ejemplo, una empresa mercantil que le provee a la vez un servicio, por ejemplo, de computación en la nube, de cloud computing, a esa persona tercera afectada, porque se suspendió el servicio, gracias a que, es decir, gracias no, con base en que lamentablemente quien incumplió con el derecho afectó la operación, es decir, la estable operación, la integral operación, la operación de la inteligencia artificial, el funcionamiento del producto involucrado de inteligencia artificial. En ese caso, ese incumplidor responde ante la organización víctima afectada por ello, pero esa víctima, esa organización afectada por ello, a la vez responde ante ese usuario afectado por ello, porque en ese caso existe un contrato de prestación del servicio, de un servicio de computación, de lo conocido como computación en la nube frente a ese usuario. Otra cosa es que a la vez esa víctima, esa persona afectada, que debe responder ante esa tercera persona afectada, ante ese usuario, ante su usuario, pueda a la vez, y propiamente deba, porque debe ser diligente, ¿cierto? Reclamar el que el incumplidor a la vez asuma frente a ella lo que ella debe asumir ante su usuario. Por eso todo está conectado, pero cada incumplimiento es único y a la vez cada relación jurídica es única. Y otra cosa es que en el proceso, es decir, en el juzgamiento de la situación, se involucran las dos cosas porque solo existe la solución válida, la decisión válida, cuando se resuelve la situación. Y eso solo se resuelve cuando se aclara cómo existe la responsabilidad jurídica frente al todo del hecho causado existente con el incumplimiento del derecho. Es decir, que cuando se aclara cómo el incumplidor responde por todo, pero a la vez cuando se aclara en cuanto a ello, de cómo él responde por todo, cuando a la vez se aclara dentro de ello, cómo hay formas en las cuales esa responsabilidad va aplicando, porque entonces, claro, el incumplidor es el que responde, porque es quien incumple, pero responde ante el afectado directo, ante la víctima, y a la vez la víctima ante el usuario, porque hay diferentes vínculos, diferentes relaciones jurídicas previas, ¿cierto? Entre las diferentes personas involucradas en esa relación jurídica única de juzgamiento del presunto incumplimiento del derecho frente a una inteligencia artificial. Y por eso es que solo cuando se aplican los derechos y deberes se aclara todo esto. Mientras que si el caso
O sea, el juzgamiento se maneja de una forma arbitraria, de una forma culpable, y solo por ende se basa en algunas partes, es decir, por ejemplo, frente a la afectación de la víctima y ya, y no se resuelve lo relacionado con el tercero afectado, o solo frente a una parte del incumplimiento, por ejemplo, solo frente a la afectación de la propiedad intelectual involucrada en relación con la inteligencia artificial y no, por ejemplo, frente a la operación de la organización en cuanto a, por ejemplo, los trabajadores porque estaban trabajando mediante teletrabajo y al afectarse la operación de la inteligencia artificial se afectó la continuidad de las actividades laborales, incluso se afectó el horario e incluso se afectó la certeza de la relación laboral entre la organización usuaria del servicio de la nube con sus trabajadores. Es decir, esa organización usuaria en su rol de empleador con sus trabajadores. Porque, por ejemplo, si existe un sistema en el cual se monitoree el nivel de resultados que se da, ¿cierto? En la jornada de trabajo y se suspende de manera repentina, pero los trabajadores tienen el ánimo de seguir trabajando, pero no lo pueden hacer. ¿Cómo se maneja ello? ¿Qué es lo justo? ¿Qué es lo justo? Que no se les pague porque no trabajaron finalmente o que se les pague porque no dependió de ellos. Entonces, si se aplican los derechos y deberes, se aclara todo eso. Como nos damos cuenta, lo determinante es conocer los derechos y deberes y aplicarlos a la medida de cada relación jurídica vinculada con la inteligencia artificial, tanto frente al cumplimiento, tanto en cuanto a la relación jurídica del cumplimiento del derecho de lograr que se cumpla con el derecho frente a la inteligencia artificial, como frente a la relación jurídica de análisis, es decir, de juzgamiento, es decir, de definición, de si existe el cumplimiento o el incumplimiento del derecho frente a la inteligencia artificial. Muchas gracias por su atención y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. En definitiva, lo que hacemos en Juridia, es decir, por eso lo que hacemos en Juridia, es explicar los fundamentos jurídicos frente a la inteligencia artificial, es decir, aclarar cómo aplican las características y propiamente cómo aplican los derechos y deberes, cómo aplican las características de los derechos y deberes y propiamente cómo aplican las partes y el todo de los derechos y deberes, cómo aplican los derechos y deberes a la medida de la inteligencia artificial, frente a la inteligencia artificial, tanto a la medida de cada problema jurídico vinculado con la inteligencia artificial que nos presente cada cliente, como a nivel general en relación con la inteligencia artificial en cuanto a nuestros servicios de educación jurídica sobre la inteligencia artificial. Porque cuando aclaramos cómo aplican los derechos y deberes y por ende cómo se deben aplicar frente a un asunto jurídico, frente a un problema jurídico específico vinculado con la inteligencia artificial que nos presenta un cliente, esto lo hacemos mediante nuestros servicios de conceptos jurídicos, mientras que nuestra educación jurídica, como indicaba al inicio, aclaramos en general cómo los derechos y deberes aplican, cómo aplican los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y en esa educación jurídica tenemos dos modalidades. Una educación institucional, es decir, para equipos de trabajo y organizaciones, para formar, para capacitar, para educar al respectivo equipo de trabajo de la respectiva organización de un sector público o privado ubicado en cualquier lugar del mundo que nos contrate. Y en el segundo caso, nuestros servicios de educación son para abogados a nivel mundial, es decir, hacemos servicios educativos en los cuales cualquier abogado interesado ubicado en cualquier país del mundo se puede inscribir porque en ese caso ofrecemos una jornada jurídica, un seminario jurídico y un curso jurídico sobre precisamente los fundamentos jurídicos, es decir, sobre la viabilidad jurídica, es decir, sobre la validez jurídica, es decir, sobre la forma del cumplimiento del derecho, es decir, sobre la forma de la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Les reitero mi agradecimiento y los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Un fraternal saludo. Gracias.